en el espacio que le corresponde. Le hago una pregunta desde mi ignorancia jurídica que tiene que ver un poco con el sentido común. El señor Rafael Vela ha dicho que el señor Germán Juárez Atoche también está investigando otros puntos. Entonces, supongamos que él empieza ya la acusación. Después ya no puede incorporar lo que empezaría a investigar. Hay una clave, ¿eh? En la presentación que hizo ayer el fiscal, combinó el caso que todos conocemos con un caso nuevo, que son sobornos en el Cusco. Creo que van a hacer una interrupción. Sí, perdóneme, doctora César Azabache, me encanta además porque ya conoce el estilo de RPP. Tenemos que ir a la noticia. El doctor Wilfredo Pedraza y César Espinosa, abogados defensores de Nadine Heredia y Ollantumala, están declarando. Escuchemos. Aló, escuchemos las declaraciones. Está formulando declaraciones a la prensa. Milagro, buenas noches. Acá el doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, su llegada a la carceleta del INPE en Palacio de Justicia. Vamos a ver qué declaraciones adicionales puede indicar, tomando en cuenta que están en estos momentos ya liberados. Doctor Pedraza, buenas noches. Para RPP, por favor, en estos momentos, ¿cómo va a girar? ¿Cómo va a ser el desarrollo de la defensa legal ahora que se ha impuesto este mandato de detención preventiva contra Ollantumala? Bueno, una prioridad para nosotros en este momento es que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio que corresponda, garantice la seguridad del expresidente Humala y de la señora Heredia. Eso me parece un tema central y pasa, por tanto, por una ponderación adecuada a qué penal van a ser derivados el día de mañana, tanto el expresidente Humala como su esposa. No se trata de buscar un privilegio en lo absoluto, pero quienes conocemos cárceles sabemos perfectamente que una obligación de la autoridad es garantizar la seguridad. Y en esa idea espero que el INPE haga una evaluación adecuada y tome en cuenta que está frente a un expresidente, apenas ahora procesado. Y esa es una primera prioridad. Y un segundo tema es que se ha escuchado que le van a retirar de manera inmediata la seguridad personal que él tenía como expresidente. Eso va a suponer que su menor hijo de 6 años esté un poco abandonado en la casa. Yo espero que si eso ocurre, quiero decir, el retiro de la seguridad, sea progresiva y por lo menos mantengan la seguridad en su domicilio, porque queda un niño de 6 años. Hoy, el señor Humala y está dormido en este momento. Mañana será otro día seguramente, pero y no estoy jugando la sensiblería barata. No, hay un hecho incontestable real que el presidente que hijo de expresidente puede ser siempre afectado de manera potencial y por eso invoco a que las reglas de seguridad no se afecten bajo ninguna circunstancia. Hemos visto en este momento cómo el presidente Humala y la señora Heredia escucharon la decisión del juez e inmediatamente se trasladaron a su despacho y el resultado estamos viendo. ¿Cuál fue la actuación del ex jefe de Estado de la señora Nadine Heredia ante el juez Carhuancho, usted que estuvo tan cerca al momento y que se puso? Bueno, no se han entrevistado personalmente, hemos estado, digamos, en el ámbito de su despacho, firmando un acta que consta que ellos se presentaron y obviamente luego esperando un oficio. En realidad, aún hubiese habido un encuentro, ellos respetan profundamente las decisiones, obviamente las discrepamos totalmente. Creo que el mundo jurídico penal está conmovido por una decisión así, porque habrán visto que los penalistas más importantes del país han señalado que el requerimiento del fiscal Carhuancho no tenía ningún sustento. El fiscal Carhuancho no tenía ningún sustento. Prisión preventiva para los dos es francamente un exceso. Ahora, ¿ustedes evalúan la posibilidad de que el señor Ollantumala, por su entonces condición de ex jefe de Estado, pueda ser recluido en la sede de la IROE, donde está el expresidente Alberto Fujimori, dada su condición de exmandatario? Bueno, yo no voy a sugerir que penal, lo que sí pido es que la autoridad competente le garantice la seguridad. Esa es una regla básica. Él es un primario, expresidente, y por tanto, no es que se fugue, es al revés, hay que garantizarle su seguridad ahí donde esté, y por eso yo espero el Ejecutivo tome una decisión adecuada, tanto por él como por la señora Heredia. ¿Qué penal debería, usted a su criterio, debería ser recluido el ex jefe de Estado? Mire, usted a su criterio debería ser recluido el ex jefe de Estado. Mire, prefiero no pronunciarme por este tema, pero de nuevo, espero que el INPE tome una decisión bastante ponderada.
Bien, doctor Pedraza, todavía estamos en contacto para RPP, su multiplataforma de televisión. Milagros, no sé si tú tuvieras alguna consulta en estudio. Y bueno, Julio, yo le quería hacer también, me uno a tu pregunta. El doctor Pedraza ha sido jefe del INPE, hay que recordarlo, y él tiene autoridad profesional para poder plantear una solución, porque en efecto la DIROES fue básicamente adaptada y dispuesta para Fujimori cuando fue extraditado, pero en el caso de Humala yo estoy más que convencida que se le va a garantizar toda la seguridad. Se trata de un expresidente. Él, como ex jefe del INPE, ¿qué haría? ¿Qué decisión tomaría? Doctor Pedraza, usted ha sido jefe del INPE. Frente a un panorama de este tipo, ¿qué acción tomaría usted? Usted también estuvo en la conducción del Instituto Nacional Penitenciario. Frente a una coyuntura de este tipo, ¿cuál sería su actuación a desarrollar? Lo primero que un presidente del INPE hace frente a una situación así es hacer una evaluación respecto al riesgo de seguridad. Yo entiendo que hay reglas para una clasificación sobre la base del tipo de delito que se imputa a una persona, pero sobre la base de esa reglamentación interna hay otro elemento a ponderar, que es la seguridad. En ocasiones la clasificación que hace el personal penitenciario no conjuga perfectamente con ese aspecto, de manera que al margen de esa decisión, de esa clasificación inicial, la autoridad tiene que tomar una decisión mucho más elevada sobre la base, reitero, de la seguridad. Yo sin duda lo hice en su momento y yo invoco a que eso también lo hagan hoy. Creo que no podemos ignorar que el señor Humala ha sido el presidente de la República y que por tanto la garantía de su seguridad dentro de un penal no es un tema baladí. Es un tema, es una prioridad de su custodia. Creo que hay ejemplos muy cercanos. En el tema de Nadine Heredia, ¿cómo quedaría su situación a nivel penitenciario? Bueno, tenemos en Lima 3 penales de mujeres. Yo espero que se haga una selección adecuada. También es una ex primera dama. Reitero, no buscamos privilegios, pero sí una clasificación de nuevo sobre la base de la seguridad. Y eso me parece una regla básica. Milagros, ¿alguna consulta en estudios? Doctor Pedraza, quería saber, usted que ha estado tan cerca de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, ¿qué le han dicho a usted? Que, digamos, usted es el abogado defensor hoy, el que ha argumentado, ayer lo hemos escuchado con bastante atención. ¿Cuáles han sido las reacciones de Ollanta Humala y de Nadine Heredia en cuanto usted los alcanzó? ¿Qué le han dicho, señor? Doctor Pedraza, ¿cuál ha sido la reacción inicial de Ollanta Humala y Nadine Heredia al llegar a la sala penal nacional? Usted estuvo cerca de ellos. ¿Qué han podido decir inicialmente? Bueno, en realidad un doble sentimiento de indignación, pero también de profunda preocupación porque dejan a su niño de 6 años en casa. Él y ella, es decir, los dos padres salen de la casa por un tiempo que no conocemos. Entonces hay una mezcla de eso, de ambos sentimientos, pero sobre la base encima de ese sentimiento, prima el deber de colaborar con la autoridad. Y por eso ellos tomaron la decisión de presentarse hoy mismo. La verdad es que desde ayer ya, cuando esto se discutía, estaba bastante claro que la decisión era presentarse. Eso lo habíamos definido ayer, de manera que hoy simplemente se ejecutó el tema. Escuchamos la decisión y ellos inmediatamente salieron hacia el despacho del juez Carhuancho. ¿La apelación surtirá efecto a nivel de la segunda sala, tomando en cuenta los criterios que ha esgrimido el juez Carhuancho en esta audiencia? Yo espero que sí, porque los criterios del juez Carhuancho, yo diría que contravienen decisiones de la Corte Suprema, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema. Esos argumentos que el juez invoca. Por ejemplo, decir que el presidente Humala inasistió a una cita con el fiscal y usarlo eso como argumento es una falacia. Porque el presidente Humala llegó minutos tarde y es verdad que la diligencia no se llevó a cabo. Pero la siguiente citación sí estuvo. No es que no fue, se perdió. Ese día llegó un poco tarde, llegó al despacho del juez, le pidió hacer la diligencia, pero el fiscal Párez ya había levantado un acta y no quiso hacerlo. Y a la siguiente citación, obviamente estuvo. Y el tema de los audios,
Obviamente estuvo. Y el tema de los audios del caso Madreña, donde el juez ha concluido que hay indicios de que el señor Humala estuvo inmerso en compra de testigos para que cambie su versión y que eso se podría replicar en esta investigación por lavado de activos, que fue un criterio para, en todo caso, decretar esta prisión preventiva. A ver, eso nos parece una barbaridad jurídica, porque esos audios no han sido reconocidos en este proceso, no están incorporados en este expediente, no ha sido posible controvertirlos y por tanto no se podría válidamente incorporarlos en esta evaluación. Digamos, por aquello que hizo supuestamente el expresidente en el 2011, decir que va a replicar ese comportamiento sin que nadie le haya investigado al presidente sobre ese tema, sin que se haya corroborado que él haya participado realmente en ese proceso, me parece una arbitrariedad absoluta. Como que es el presidente Humala como la señora Heredia invocar hechos probatorios sobre la base de versiones de testigos, de colaboradores eficaces. Hoy, por ejemplo, nos ha notificado la Fiscalía Juárez que el fiscal Juárez se ha desistido ya de tomarle una declaración adicional al señor Barata, nada menos. Es decir, él va a validar un acta tomada como colaborador eficaz, sin participación de las partes, sin poder interrogarlo y como un elemento incriminatorio. Eso me parece una barbaridad absoluta. Entonces, tanto el fiscal como el juez se equivocan en citar versiones de colaboradores eficaces sin que se haya corroborado, sin que nos hayan permitido siquiera preguntar. Y esa es una regla básica que se aprende en la universidad. Milagros, las declaraciones del doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala. No sé si tuvieras una consulta adicional en el estudio. Muchas gracias, Julio, y por favor reitérale nuestra invitación al doctor Pedraza para tenerlo aquí en el piso de Todo Se Sabe. Te agradezco mucho por este enlace y por esta cobertura que estás haciendo a estas horas de la noche. Bueno, doctor César Azabache, acaba de escuchar usted al abogado defensor. Sí. ¿Tiene algo que decir sobre lo que ha dicho Wilfredo Pedraza? Muchísimo. Primero un par de palabras para regresar al punto en que nos quedamos. Por favor. Estamos diciendo que, en efecto, el fiscal Vela dijo en una entrevista aquí que la Fiscalía tenía todavía detalles que precisar en el caso. El gran punto nuevo de la presentación de ayer fue el caso OAS, que no ha estado en el horizonte de las discusiones sobre esta investigación. En el caso OAS lo que hay es información sobre un posible soborno con ocasión a la construcción de un hospital. Del Hospital Lorena en el Cusco. Ok, pongámosle una línea de tiempo a las cosas. ¿Cuánto tiempo ha estado el caso Humala Heredia en preparatoria? ¿Un año? ¿Un año y medio? No, 3, ¿no? No, en preparatoria, o sea, en este último tramo. Claro, si contamos del principio, 3. El último tramo, más o menos un año y medio. Si vamos a comenzar ahora a investigar el caso OAS, ¿cuándo va a presentar acusación la Fiscalía? ¿En un año y medio más? Con toda esta discusión que no tiene nada de absurdo, ¿verdad? Puede parecer muy formalista, puede, como vengo diciendo, causar cierta sensación extraña tener los culpables y tener esas objeciones formales que Pedraza resume con claridad además, ¿no es cierto? Vamos a aguantar un año y medio más para tener el desenlace del caso. ¿La Fiscalía puede soportar tanto tiempo? No, yo no creo, porque además se abre un frente político, ¿no? Pero por supuesto. O sea, se abre la victimización. Pero por supuesto, y se multiplica el discurso de los excesos de carcelería. Ahora vamos a empezar a auditar, Pedraza lo anunció, el régimen, el horario de visitas, la cantidad de patio, viene los habeas corpus, comunicación con los hijos. Esta no es una situación que pueda soportar mucho en el tiempo. Entonces creo que la Fiscalía tiene que terminar de aceptar que el tiempo, lo estoy diciendo varias veces, es una variable importante en el modo en que se planea un caso legal. OAS parece ser un caso promisorio. Pues bien, empaquetémoslo. Y lo agregas después. Escindámoslo. Abramos otra investigación sobre OAS y encaremos este juicio de una buena vez. Que creo que todos necesitamos un espacio institucional para discutir de manera definitiva si Humala y Heredia son o no culpables. Yo creo que sí, pero nos falta un juicio, ¿no? No, clarísimo, y además abre usted un nuevo punto de discusión, el tiempo. A veces uno puede tener un gran caso, pero también hay pertinencia. ¿Cómo se cayó el caso Kimper? El caso Kimper se cayó por sobreacumularlo de evidencias y lastrarlo tanto que terminó en prescripción y terminó en prescripción. Sí, de acuerdo, ¿no? Además espero que los fiscales lo estén escuchando. Doctor Salas, ¿escuchado usted los alegatos, la defensa de Pedraza? ¿Tiene alguna
¿Alguna crítica? No, va en el sentido que habíamos señalado, o sea, ellos van a atacar peligro procesal, no van a atacar el fondo, no van a atacar si hay prueba o no de lavado, no, van a irse porque hay ausencia de peligro procesal. Claro. Por ahí van a buscar que se revoque esta prisión y se vuelva a la situación anterior. ¿Y cree usted, como el doctor Azabache, que hay que iniciar ya la acusación? A mi criterio es un caso redondo. Ahora, se vienen problemas probatorios, Barata, que dio esa primera versión, ya no quiere volver a declarar. Y ojo, no se ha tomado prueba anticipada de su declaración. Esa versión, dada a nivel preliminar, va a tener calidad de prueba en juicio, ahí viene un problema. ¿Cómo sustentamos la versión de Barata si es que ahora ya no quiere declarar por un absurdo de que parece que se está violando un acuerdo de confidencialidad en fase de colaboración? No, porque congelaron sus cuentas, dicen, ¿no? Le tocaron la plata y se amargó. Y ahí viene otro problema, ¿no? O sea, la Fiscalía no puede llegar a un tipo de también acuerdo. Que los brasileños no quieren que ni les toquen. Lo que pasa es que, claro, el problema es que Barata tiene un acuerdo cerrado con la justicia del Brasil y aprobado. Y sí es cierto que los acuerdos de cooperación, en ciertos términos, producen inmunidades relativas. Entonces, en las condiciones originales del acuerdo Barata en Brasil, no hay una cláusula de extensión a otros países. La cláusula de extensión a otros países se ha aprobado con la extensión de las inmunidades. Y en Perú tenemos una regla en el Código de Procedimientos Penales que en efecto permite que las decisiones de la justicia extranjera sean ejecutables en Perú. Entonces sí, ahí hay, Cristian tiene razón, un impasse que hay que resolver porque nosotros podemos perjudicar la utilidad de nuestras propias fuentes de información. Muy bien, por favor, permítame escuchar ahora al otro abogado defensor del señor Ollantumala y de Nadine Heredia, el doctor Espinosa. Catalina, ¿con quién está? El doctor está con Eduardo Juárez. Hay que recordar además lo que alguna vez escribió Ollantumala en su Twitter. En el 2010 dijo: los corruptos merecen la cárcel y un gobierno nacionalista los pondrá ante el Poder Judicial para que sean juzgados y sancionados. Quizá, Eduardo, podrías comenzar con este memorex al abogado Espinosa. Finalmente, bueno, espero que no se vaya. Te escuchamos con mucha atención sus declaraciones. Milagros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y tal como lo has indicado, estamos con la defensa del expresidente Ollantumala, el doctor Espinosa, y nos hacen una inquietud sobre una de las publicaciones que hizo el expresidente.